Y bueno, entre más empezaba a caminar con Dios y Dios más empezaba a usarme en medio del proceso de yo misma ser liberada, porque muchas personas dicen que nosotros tenemos que ser liberados primero, que tenemos que pasar un proceso de un montón de estudios, de un montón de cosas. Sí, yo estudié, yo tomé el discipulado, tomé el liderazgo, tomé todas esas cosas, pero antes de tomar todo eso, inmediatamente cuando el Señor, cuando yo me convierto a Cristo, al cristianismo, Dios empieza a usar mi vida de una forma radical en la guerra espiritual. Y yo decía, pero es que esto para mí no tenía entendimiento. ¿Cómo Él me iba a usar en guerra espiritual si yo no sabía nada de guerra espiritual? Yo no sabía cómo ayunar, cómo cubrirme con la sangre de Cristo. O sea, no sabía muchas cosas. Y yo me quedaba como impactada. Pero yo siempre recuerdo que el Señor me decía, abre tu boca que yo la voy a llenar. Soy yo quien la lleno. Soy yo quien te doy lo que necesito darte para que tú le des a otros. Y yo era como que esa voz siempre la escuchaba latentemente aquí. Yo no te puedo decir que Dios a mí me hablaba audiblemente, porque nunca lo escuché audiblemente, pero escuchaba una voz y un convencimiento tan grande. Por eso la Biblia dice, Él pone el sentir como el hacer. Él ponía un sentir como el hacer en mí, de querer hablar de su palabra, de querer decirle a las personas, eres libre en el nombre de Jesús, libre del alcoholismo, libre de la brujería, hechicería. Y era algo de locos lo que sucedía, porque cada que Dios me permitía entrar a un lugar, las personas se manifestaban, demonios salían de estas personas y yo no entendía el mundo espiritual, yo no entendía eso de demonios ni nada, nunca lo había entendido. O sea, lo había escuchado en la iglesia católica de exorcismos y cosas así, pero yo nunca había experimentado lo que mi vida empezó a experimentar en un abrir y cerrar de ojos, amados. No fue que yo tomé 2 años de teología y me enseñaron cómo hacer guerra espiritual, o me enseñaron o me ungieron los labios cómo hablar en lenguas. No, todo vino a mi vida así. Entre más yo me metía con Dios, como queriéndolo amar, queriéndolo conocer, Él más me daba y más me daba. Y esto me asustaba porque yo no lo entendía, pero era como cuando tú no entiendes, pero de repente vienen unos ríos de agua viva. Realmente venía una calor, un fuego en mí, y el Señor empezaba a hablar palabras que yo nunca había estudiado en la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia ni en inglés, ni en español, ni en portugués. Simplemente venían a mí porque Él me las daba. Siguiente capítulo.